Hola, ¿cómo andan hoy? En este video les voy a mostrar cómo hacer el patrón de este corpiño o brasier. Tiene un corte de falso aro, es decir, tiene la apariencia de un corpiño con aro, pero no lo tiene. Es súper cómodo, cubre bastante y la espalda es bien ancha. Lo recomiendo exclusivamente para busto grande ya que no es escotado y sostiene bastante. Lo pueden hacer utilizando sus propias medidas, es más, lo recomiendo, sino también lo pueden hacer del talle 105 o 40 en adelante. Recuerden que para saber cómo tomar las medidas que se necesitan, pueden acceder al link que les voy a dejar en la descripción de este video y también en la sección de comentarios. Voy a partir con el patrón de la copa. El primer paso es realizar un cuadrado que debe medir 4 veces el radio de mama, es decir, 2 veces a lo ancho y 2 veces a lo alto. Por lo tanto, si van a trabajar con un radio de 10 centímetros, el cuadrado final será de 20 por 20. Voy a comenzar por trazar la pieza inferior de la copa. Para hacerlo, busqué la mitad de los cuadrados inferiores. Uní ambos puntos por medio de una curva y luego completé la pieza uniendo ambos puntos con líneas rectas hacia el punto central. Voy a comenzar con la pieza superior. Busqué la mitad del cuadrado superior izquierdo y tracé una línea recta hacia el punto central. Desde la línea en verde, escuadré y tracé una línea que debe medir medio radio de mama. Así que si por ejemplo el radio es de 10 centímetros, esta línea medirá 5 centímetros. Por esta otra línea hice lo mismo. Escuadré y tracé la línea del escote que también medirá medio radio de mama. Desde esta esquina bajé una cuarta parte del cuadrado y a este nuevo punto lo uní con el escote y por el otro lado con la línea del costado, pero con una curva para crear la sisa. Después separé ambas piezas y las pegué en un papel para más tarde agregar margen de costura. A la pieza inferior la curvé de esta manera y a la parte superior le quité la punta con una curva suave hacia adentro. Así es como quedarían ambas partes de la copa. Así que ya podemos avanzar a colocar margen de costura. A la parte superior le agregué 1 centímetro tanto en el escote, el costado y en la sisa, y medio centímetro por la parte curva de unión con la pieza inferior. En cuanto a la otra pieza, coloqué medio centímetro sobre la curva superior y 1 centímetro en la curva inferior. En esta imagen les dejo algunas indicaciones del patrón. Por ejemplo, indiqué que el escote se debe colocar sobre el borde de la puntilla. También que ambas piezas hay que cortarlas 4 veces, 2 veces en puntilla o en la tela exterior que vayan a utilizar y otras 2 veces en tela de forro. Y en cuanto a la parte inferior, debe cortarse siguiendo esa dirección de mayor elasticidad de la tela. Ahora voy a continuar con la pieza delantera y la espalda. El primer paso es trazar un rectángulo que debe medir 2 veces el radio a lo ancho y una sola vez la medida del radio a lo alto. Por las esquinas superiores y hacia cada lado hay que salir 1 centímetro y a estos dos puntos los uní con una curva que será por donde las copas se van a unir. Del lado izquierdo salí 1 centímetro y desde allí bajé en vertical para crear el centro delantero y el largo de esta línea debe coincidir con la altura del rectángulo. Por la parte inferior bajé 3 centímetros y a esa línea la uní con el centro por medio de una línea curva en forma de S. Desde la derecha medí 2 centímetros y desde ese punto coloqué la escuadra, como ven en el gráfico, y a partir del extremo de la curva
medí unos 2 centímetros. Ahora uní ambos puntos con una línea recta que va a ser el costado y es por donde el delantero y la espalda se van a unir. Desde el costado, con la escuadra tracé otra línea que para saber cuánto debe medir hay que realizar el cálculo, que es el mismo que les compartí en otros videos. Al contorno de bajo busto se le restan 10 centímetros. A ese resultado se lo divide por la mitad y a ese nuevo número hay que restarle 2 veces la medida del radio de mama. Entonces, hagamos de cuenta que van a trabajar con un radio de 10 centímetros y un contorno de bajo busto de 95. El cálculo sería 95 menos 10 centímetros igual 85 centímetros, luego 85 centímetros entre 2 da 42,5 y finalmente 42,5 menos 2 por 10 da igual a 22,5 centímetros. Por lo tanto, 22,5 será el largo de la espalda. Desde ese punto y en ángulo recto subí 5,5 para crear el centro de la espalda. Por acá es que voy a unir el gancho de espalda, el cual mide 6 centímetros, pero siempre le quito medio centímetro en la moldería. Ahora voy a completar el patrón uniendo estos puntos. Redefinir la línea del costado con color magenta y así quedaría el molde. Luego separé las piezas para poder agregar los márgenes de costura. Al delantero le agregué 1 centímetro todo alrededor, excepto en el centro, y a la espalda también le coloqué 1 centímetro, excepto en el centro de la espalda. Acá les dejé información para cortar la tela. Al delantero hay que cortarlo 2 veces con el doblez de la tela sobre el centro, para que al cortarlo la pieza salga completa. Se corta una vez en tela exterior y otra vez en tela de forro. Para la espalda hacen falta 2 piezas y el patrón debe colocarse con el lado de mayor elasticidad en la dirección que indica la flecha. Eso sería todo para el patronaje de este corpiño o brasier sin aro. Es un poquito más complejo, pero si sos principiante te recomiendo que visites mi canal, ya que hay otros modelos más sencillos que te pueden interesar. En la segunda parte voy a mostrarles el paso a paso de la confección. Espero que les haya gustado mucho, que te sirva un montón. Si te gustó me ayudas con un like y si aún no te suscribiste te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cuando subo un nuevo video. Les mando un beso y nos vemos la próxima.